licenciado en Sociología y Ciencias Políticas en la UCE, diplomado en Planificación Social por la CEPAL Santiago de Cuba, perdón, hay muchos Santiago, Santiago de Chile, maestría en Artes en Reino Unido, formación doctoral recibió en Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar acá en Ecuador, ha sido director académico de la Universidad Andina propiamente y actualmente es profesor de planta en los posgrados del área de comunicación y en la de salud en esa universidad. También es profesor titular de la Facultad de Comunicación en la Universidad Central del Ecuador, fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación en el periodo 2011-2013 y coordinador del Grupo de Trabajo Comunicación y Política en el Capitalismo Contemporáneo de Claxo. Autor de numerosos artículos académicos sobre comunicación política, sociología de la cultura y género, y capítulos de libros sobre comunicación y estudios culturales. Entre lo que hace dentro del campo de la intervención pública como intelectual, actualmente co-dirige un programa sobre derechos humanos en Radio La Calle. El título de su ponencia es Gramsci y la disputa por los sentidos comunes entrecomillado acá, la construcción de hegemonía en la cultura y la comunicación en el neoliberalismo ecuatoriano del 19 al 22. La ponencia desarrolla, sobre la base del pensamiento gramsciano, una aproximación a las formas en que el neoliberalismo, esto es una cita del profesor Eduardo Gruner, filósofo argentino, la experiencia vivida de las masas dominadas implica simultáneamente una aceptación, un reconocimiento y una protesta, una revuelta contra el mundo realmente existente. Está ahí la cita de Gruner que el profesor Hernán va a desarrollar en esta ponencia. Luego, ya, le cedo su espacio, por supuesto. Gracias, profesor. Perfecto, gracias. Primero, mis agradecimientos por la invitación a este evento. Muy interesante discutir a Gramsci, sobre todo en el momento contemporáneo. Gracias especialmente a Santiago Ortiz. La presentación que voy a hacer se basa en una revisión. No quiero meterme a reflexionar sobre el significado de revisión, simplemente una lectura de los textos principales de Gramsci. Después de muchos años, prácticamente desde mi proceso de formación de grado en Sociología y Ciencias Políticas, no había vuelto a hacer una visión sistemática, acercarme sistemáticamente a Gramsci, para entender la lucha social, pero desde una dimensión político-cultural, y para entender las disputas por la hegemonía, esta categoría central que usa Gramsci, tratando de hacer una aplicación práctica todavía en estado muy tosco, muy genérico. Es una investigación en curso de algunos materiales textuales fundamentalmente discursivos de medios masivos de comunicación, tanto en la esfera digital como en los medios tradicionales, básicamente periódicos. Algunas asunciones de las que parto. Primero, creo que los mecanismos culturales y la comunicación contemporánea nos indican procesos bastante más complejos para el logro eficaz de este impacto cognitivo y disposicional que implica el sentido común, entendido en los términos que planteó Gramsci. De todas formas, la visión de Gramsci sobre el peso que tiene los recursos culturales, como más adelante voy a explicar, para la generación de estos sentidos comunes o de este sentido común, que es la base propiamente dicha del ejercicio de la hegemonía, no puede ser desatendido, pero hay que matizarlo. Creo que hay que además entender que se trata de una visión absolutamente histórica, no podría ser de otra manera. Si queremos leer a Gramsci, hay que entender que sus reflexiones tienen que ver con su tiempo, y en ese sentido la comunicación y la cultura no han dejado de ser, como ya lo planteó Gramsci, un espacio vital para la integración y el carácter, darle el carácter orgánico a la sociedad, pero a favor del grupo que ha devenido hegemónico o dominante. En este caso, y aplicado al momento contemporáneo, el tecnocapitalismo financiero global. Quiero plantear además que en esta matización y aplicación a la coyuntura que hay que hacer, hay un debilitamiento o vaciamiento de las mediaciones de la comunicación, de las mediaciones del tiempo en cuando Gramsci reflexionaba sobre
las revistas y los periódicos que le cayeron en sus manos, que era el material que predominantemente les llegaba a la cárcel, y sobre el cual escribió esto que ya escuché decir o catalogarlo como una reflexión fragmentaria. Una reflexión fragmentaria, circular muchas veces, pero que finalmente estaba atenta, tiene una escucha muy atenta a los problemas políticos e ideológicos fundamentales de su tiempo. Este vaciamiento de las mediaciones ha hecho que la discusión tienda hacia plantear que hay una deriva hacia una época anti o post-ideológica. Aquí un primer elemento de reflexión, si es que el concepto de ideología, que es tan caro en la reflexión gramsciana, es todavía aplicable tal cual al momento contemporáneo. Y no me quiero meter a la polisemia del término, ni a toda la riqueza en cuanto a interpretaciones conceptuales que hay sobre el mismo. Siempre tengo en mente el libro de Terry Eagleton sobre la ideología, donde, no sé, aparecen creo que 43 definiciones distintas sobre la misma, sino simplemente plantear que hay también cambios que implican que ésta se vuelva más violenta. Solamente quería hacer énfasis en esto, en el sentido de generar una mayor violencia despótica en cuanto a la construcción del sentido común, o lo que algún autor que para mí es importante, el filósofo italiano Mario Perniola, llama totalitarismo sensológico. Perniola dice que la ideología en los tiempos contemporáneos se ha cubierto, se ha recubierto de una manera tan eficaz que prácticamente aparece ya no como ideología, sino aparece como sensología. Ya no aparece el pensar o la conciencia como el elemento fundamental de su operación, sino más bien el sentir, lo que está muy vinculado con los temas de emocionalidad que aparecen, yo diría, impactando muy fuertemente en los procesos de construcción de la opinión pública contemporáneamente. En ese sentido, una última parte, si es que tengo el tiempo, tiene que ver con ubicar algunas líneas matriciales de estos ejes de construcción de sentido común que desde el análisis de una pequeña muestra de, sobre todo, ensayos y artículos editoriales de 3 medios, 4 Pelagatos, que es un medio digital que acabó hace poco de cerrar sus puertas, según dijeron, los 2 Pelagatos que quedaban, la revista digital Plan B y un periódico, Diario Expreso, fundamentalmente, aunque en la investigación que estoy realizando también incluye a Diario El Universo, se convierten, digamos, en el corpus de esta investigación, como digo, que está en curso, pero que finalmente me lleva a plantear la idea de que en estos espacios mediáticos es donde nosotros podemos encontrar predominantemente el proceso de construcción del sentido común desde la visión neoliberal. Dentro de un entorno, dentro de un contexto marcado por la inestabilidad, marcado por la crisis institucional, marcado, yo diría, por el debilitamiento. Escuchaba a Franklin temprano hablar también de todo el tema de la radicalización de posiciones de extrema derecha. Sí, pero al mismo tiempo un proceso de despolitización, de desafección política y de polarización fuertemente marcado justamente por la falta de un soporte discursivo en el modelo neoliberal, entre otras cosas, no tanto por la falta de vocerías o porque no tenga a los intelectuales completamente de su lado, que sí los tiene, la mayoría de medios masivos siguen, digamos, defendiendo esta visión, y muchos medios digitales nuevos también que se crearon, 4 Pelagatos se creó hace 7 años también, sino fundamentalmente porque, como decía Gramsci, las desigualdades estructurales, que no son sino el contenido de la ideología, porque eso decía Gramsci, el contenido de la ideología son las desigualdades estructurales, ahora se han vuelto, es decir, las brechas que se han abierto, se han agudizado las contradicciones, y esto hace que finalmente también se haya resquebrajado el discurso que lo sustenta. Que les decía yo que parto de la idea de que hay una violencia constitutiva en la cosa política, y esta se expresa de manera muy clara en los campos de la comunicación y la cultura. A diferencia de quien me antecedió una palabra que analiza además en
periodos de largo alcance, el terreno de la literatura. Si es que uno lee los cuadernos de Gramsci, Gramsci en esa escritura fragmentaria plantea que, por un lado, ciertamente los intelectuales de la alta cultura, podríamos llamar, aunque no me gusta mucho el término, como los literatos, los novelistas, los poetas, etcétera, expresan justamente una línea, una vertiente en la construcción de los sentidos comunes. Pero por otro lado, creo yo, en la época contemporánea, esas diferencias y digamos el peso que tiene la alta cultura en masivamente hablando disminuye, y esto, lo masivo, más bien apunta hacia la necesidad de tratar de entender cuál es el espacio donde finalmente se construye ese discurso que, como decía Gramsci, es tremendamente pedagógico, pero que finalmente lo que intenta hacer es tratar de implantar una concepción del mundo, un sentido de la vida, inclusive en términos culturales, para que finalmente se genere ese consenso que requiere el régimen dominante. En ese sentido, es importante entender, y estoy absolutamente de acuerdo, que ese sentido común no rebasa y supera simplemente el ámbito de la racionalidad, de lo racional o de la lógica racional, y que finalmente está cada vez más tendiendo hacia incorporar aspectos axiológicos, esto que se ha llamado el ethos, y también aspectos vinculados con la estesis, con la percepción de los fenómenos, con la estética. Entonces, ethos y la dimensión estética están presentes, además de que el ambiente para la construcción de este sentido común tiene que ver con otros aspectos centrales para la construcción de las subjetividades, como la problemática de las identidades micropolíticas. Ya hemos hablado acá, en estos artículos que analizo, esto está denominado y tratado, digamos, como la izquierda woke, W-O-K-E, que es un discurso que desde la derecha fundamentalmente norteamericana, desde los intelectuales de derecha norteamericana, ha ido fluyendo para América Latina y que ya ha sido recogido de manera bastante clara y yo diría bastante mimética por parte de los intelectuales, en este caso, analizados. Propongo entonces en general que las tesis principales contenidas en la obra gramsciana sobre la hegemonía, así como la posición que Gramsci tiene sobre la cultura, la ideología y sus aparatos, el rol de los intelectuales y las posibilidades del proceso revolucionario, siguen siendo naturalmente importantes de tomarse en cuenta para el mundo actual, aunque deben ser matizados y debe efectuarse el ejercicio de su aplicación a la coyuntura. Si uno quiere entender qué escribió Gramsci en los cuadernos, tiene que entender la coyuntura histórica donde esos cuadernos fueron escritos, porque esa fue lo que Gramsci intentó hacer. No es que imito el método gramsciano, porque la teoría de la hegemonía ha sido también para muchos autores considerada un método de análisis. Lo que intento hacer es quizá también recoger o hacer un tipo de lectura parecido de lo que son elementos, en este caso de periódicos y de revistas digitales, para poder sobre esas reflexiones fragmentarias intentar encontrar hilos conductores y intentar encontrar ejes centrales del discurso de construcción del sentido común. Los problemas planteados por Gramsci en el caso del capitalismo financiero global ya no son, como digo, primordialmente libros, revistas y periódicos, tal como eran digamos, tenían forma en esos días. Si no se trata ahora, diría yo, de materiales de mayor divulgación, sobre todo que circulan en los medios digitales, es mucho más complejo el espacio, pero es un espacio caracterizado por algo. Hay un debilitamiento de las mediaciones fundamentales. Alguien que escribe literatura tiene que someterse a ciertos patrones de mediación para poder publicar y difundir su obra. Alguien que finalmente hace filosofía tiene que hacer lo mismo. La ciencia requiere de mediaciones críticas y inclusive esta idea de información masiva requiere de mediaciones, en este caso del periodismo. Yo parto de la idea de que en la sociedad contemporánea esas mediaciones cada vez están más rotas y por eso precisamente la cultura juega juega un nuevo papel sobre esta desmediación que hay a nivel estructural
Y si a esto le sumamos los elementos de mayor desigualdad que está mostrando la aplicación más global, digamos, del modelo neoliberal, nosotros podemos entender cómo se producen estos desequilibrios y lo que yo planteaba como hipótesis quizá del trabajo, una disminución de la asimetría entre el discurso hegemónico para la construcción del sentido común por parte de estos intelectuales orgánicos al bloque de poder y lo que es la emergencia de otros discursos que aparecen, por ejemplo, uno debería leer con mucho detenimiento el libro Estallido, el libro escrito por varias manos, pero donde aparece Leonidas Issa, haciendo una reflexión política, ideológica de lo que significó la revuelta o la protesta social de junio de octubre del 2019, donde efectivamente aparece la emergencia de este discurso que podríamos denominar contrahegemónico. Cuando uno ubica los principales tópicos o temas que aparecen, por ejemplo, en el libro Estallido, en el de Leonidas Issa, uno encuentra que efectivamente esos temas no son temas impuestos o temas que finalmente respondan reactivamente a los temas planteados por estos intelectuales del poder, sino que hay una recuperación de temas de fondo, de temas estructurales. Hay un pequeño subcapítulo, por ejemplo, entero sobre lo que es la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, donde cada uno de esos puntos que aparecen en la Carta de Intención expresarían o reflejarían lo que son los intereses de un sector, podríamos llamar nacional popular, que es directamente afectado por las políticas fondomonetaristas. En ese sentido, si nosotros quisiéramos, y no sé si alcance a hacer en la investigación aquello, pero podría quedar como un tema pendiente, es completar no solamente el análisis de la construcción de procesos del sentido común desde los intelectuales orgánicos del poder, en este caso la muestra que yo he escogido o cualquier otra, sino también la contrarréplica, la emergencia de un discurso contrahegemónico por parte de, en este caso, sectores subalternos que finalmente ubican nuevas temáticas y más que responder, están incidiendo, impactando de manera muy activa en el proceso de opinión pública. A mí me parece que eso es lo que ha permitido finalmente varias cosas, un reposicionamiento de estos sectores a nivel de su posición relativa dentro de las relaciones de fuerza que hay en la sociedad ecuatoriana, un debilitamiento del discurso oficial. Creo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso muestra que esto hace agua por todo lado, ya ni siquiera hay la posibilidad de que encuentre una matriz discursiva con puntos claros para poder defender, digamos, su posición en el momento actual, su posición dominante todavía en el momento actual, y esto hace que finalmente también siempre aparezca con más fuerza por los dos lados una potencialidad revolucionaria. A veces la palabra revolución creo que puede ser objeto de malos usos, pero a mí me parece importante las protestas del 2019 y las protestas del 2022, al menos germinalmente muestran efectivamente una postura, no diría yo de una revolución en curso, pero sí al menos de una visión revolucionaria distinta, de un buen sentido, como decía Gramsci, diferente a los tópicos y a los temas de sentido común que han sido planteados por el bloque de poder. Hay dentro de esta reflexión también elementos interesantes. Uno de ellos es el hecho de que hay autores, o me llamó la atención especialmente un autor Cheever, norteamericano, que plantea que finalmente la propia estructura fundamental de desigualdad del sistema capitalista no es tanto el que ha planteado la sujeción o el sometimiento de los sectores subalternos al bloque de poder, sino más bien simple y llanamente una especie de intercambio con elementos de la cultura popular. Él menciona en alguno de sus textos las películas de Marvel, los salarios que cobran la clase media blanca u otros medios de placer vicario y de sustitutos de emancipación. Más allá de pensar que hay esta deriva, lo que es importante es volver a reiterar la idea que había mencionado antes. Hay un debilitamiento o vaciamiento de las mediaciones, de la comunicación
el arte y la cultura. Y en ese sentido hay un impacto, digamos, no tanto o no solamente en la dimensión cognoscitiva, ni solamente en la dimensión práctica. Para esto me apoyo mucho en Perniola nuevamente. Para Perniola, la dimensión práctica que estaba marcada por el ejercicio de la burocracia, ¿no es cierto?, en términos más sociológicos, casi weberianos, y después la dimensión ideológica que está más marcada por en términos del pensar, están siendo sustituidas o al menos afectadas también por esta dimensión del sentir, que tiene mucho que ver con estos otros aspectos que había mencionado, ¿no? Es decir, hay una especie de, en vez de la falsa conciencia, Perniola estaría hablando de un falso sentir que ya ni siquiera pretende ser portador de verdad alguna. Aquí hay una distancia que valdría la pena mencionar con la teorización de Gramsci. Gramsci menciona en los cuadernos que efectivamente en la construcción del sentido común uno no puede encontrar la verdad, sino la verdad de los sectores dominantes, esa verdad que quieren imponer, pero nos encontramos en una época, no me atrevo a decir posideológica, pero donde finalmente la no verdad o la antiverdad, digamos, todo el tema de las fake news y de la posverdad, están mostrando que la construcción de ese sentido común quizá está basada en desarmar la posibilidad de poder argumentar alrededor de dónde está la verdad. Es decir, una suerte de, no sé si enajenación o fetichización que está, digamos, fuertemente trabajada por estos medios de comunicación, y donde ni siquiera, diría yo, un momento determinado, el aparato académico está a salvo. Hay un proceso de, yo diría, empobrecimiento paulatino de los alcances, no solamente en cuanto a llegada, en cuanto a presencia de sectores subalternos, y esto ha sido increciendo con la aplicación del modelo neoliberal, sino de la posibilidad de que el espacio académico sea un espacio de búsqueda de verdad. Estoy pensando en temas como la inteligencia artificial, el famoso chat GPT, por ejemplo, y los impactos que eventualmente podría tener la inteligencia artificial para evitarnos ya inclusive el ejercicio o el trabajo de pensar, pero facilitarnos el trabajo de sentir. Gramsci escribió provisoriamente. Las notas de los cuadernos de Gramsci son provisorias, pero también nos dan una luz diferente para entender las relaciones entre política, cultura y comunicación. Y en ese sentido, a diferencia de los pensadores democrático-liberales, Gramsci aborda la idea de que la subjetividad es la que finalmente está golpeada o impactada en este campo. ¿Cómo se obtiene el consenso de la mayoría? El consenso de la mayoría en tiempos de Gramsci, o al menos como él lo pensó, tenían que ver con la relación que ésta tenía con procesos de dominación preestructurados, es decir, desigualdades existentes en su momento, el oscurecimiento de problemas sociales. Creo que esto se equipara con lo que yo mencionaba, toda la problemática de la posverdad en la época contemporánea, y una retórica elitista del gobierno que daba por sentado que las masas son incapaces de afrontar o decidir sobre los problemas sociales. Yo quiero volver a colocar aquí el tema de los estallidos, no solamente los estallidos o las protestas en el caso del Ecuador, sino de América Latina los últimos años, ya como parte, diría, como elementos endémicos, diría yo, del sistema capitalista, y me pondría a pensar el porqué de esos estallidos, si finalmente tienen que ver solamente con esta desestructuración de la institucionalidad de los gobiernos en los países de la región, o si finalmente también tienen que ver con esta otra oleaje de indignación, de ira, de hastío, de hartazgo, sumados a ambientes de excesos, de desborde, de violencias materiales, de inseguridad personal y colectiva, que finalmente impiden que
la eficacia, llamémosle así, de estos aparatos o del aparataje de construcción de los sentidos comunes desde los bloques del poder se den. Y me parece que esto, ya el tiempo se me acaba, pero podría quizá en las preguntas contestar más, se ve con claridad cuando uno analiza los discursos de estos intelectuales de medios digitales o de periódicos, que a la larga no es que plantean lo que se podría llamar en términos de Gramsci una revolución pasiva, es decir, una revolución desde arriba y, digamos, refuerzan un discurso que apunta en esa dirección, sino por el contrario, lo que hacen es mostrarse reactivos a esas señales claras de inconformidad, de indignación, de resistencia que provienen desde los sectores subalternos, desde abajo. Y en ese sentido, lo que intentan hacer son cosas tales como, por ejemplo, ahondar la polarización, una polarización cada vez más debilitada con el paso del tiempo. En el caso del Ecuador, esta polarización se ha dado alrededor del anticorreísmo, que se fue gestando desde la propia época del correísmo y que finalmente fue debilitándose desde la época del morenismo por una serie de razones que no se tiene tiempo acá de decir. La idea de desarticular las posibles cercanías y afinidades entre distintos movimientos sociales, el movimiento indígena, movimientos feministas, etcétera. Hay un artículo muy interesante que se publica en uno de estos medios, donde Roberto Aguilar, por ejemplo, para decirlo con nombre y apellido, uno de los intelectuales orgánicos que más atractivo es de ser leído, porque es quien está marcando ciertas pautas en este sentido de construcción del sentido común, le acusa a la CONAIE de ser la organización más misógina de la República, precisamente invirtiendo, dándole la vuelta al hecho de que la CONAIE apoyó la marcha de las mujeres, la marcha feminista del 8 de marzo, e indicando que finalmente la CONAIE lo que ha hecho es intentar treparse en algo que no le corresponde y que las feministas, ninguna de las organizaciones de mujeres ni organizaciones feministas ha dicho pío de esta actitud autoritaria, machista, patriarcal que ha tenido Leonidas Issa al enancarse en una lucha que no le corresponde. Ese es otro de los elementos interesantes, no solamente la polarización, una polarización muy emocional, llamémosle así, de todo verlo en blanco y negro, sino al mismo tiempo la desarticulación de estas posibles afinidades, la idea de que, por ejemplo, las instituciones deben funcionar desde la base de una séptica meritocracia, las instituciones del Estado, instituciones como la academia. Hay otro intelectual analizado que es profesor de una universidad pública y que plantea exactamente aquello, que se debe desideologizar las universidades que están cooptadas y tomadas por la izquierda, por los compañeros, lo dice textualmente, y los camaradas. Es decir, cuando uno analiza el lenguaje, creo que puede encontrar justamente esos elementos ideológicos que a la larga intentan contribuir a la construcción de un sentido, en este caso de una producción cultural, para, digamos, no tanto aclarar un horizonte de sectores dominantes, sino oscurecer el horizonte de lucha y de resistencia de sectores subalternos. Perdón, me pasé con el tiempo, hasta ahí quedo. Gracias.